porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Entonces, Jesús le rogó a sus discípulos que le consiguieran una barca para subirse en ella, porque era tanta la multitud que estaban a punto de aplastarlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impidía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecados y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Ahora bien, lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos en Jesús a un sumo sacerdote tan excelente, que está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo, como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para que ofrezca dones y sacrificios. Por eso era también indispensable que él tuviera algo que ofrecer. Si él se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrecieran los dones prescriptos por la ley. Pero estos son ministros de un culto que es figura y sombra del culto celestial, según lo reveló Dios a Moisés, cuando le mandó que construyera el tabernáculo. Mira, le dijo, lo harás todo según el modelo que te mostré en el monte. En cambio, el ministerio de Cristo es tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza, fundada en mejores promesas. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Todos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz.
No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Todos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Todos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan, cuantos quieren de ti la salvación, repiten sin cesar, ¡qué grande es Dios! Todos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos. Una gran multitud procedente de Judea y de Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y de Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaban a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, amados hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que así como ustedes y yo hemos sido llamados al seguimiento de Jesús, podamos también llamar a otros, invitar a otros. Que así como ustedes y yo fuimos invitados a la escucha de la palabra, seamos esos canales de gracia, seamos esos canales de anuncio del Evangelio a todos los rincones del mundo. Decimos todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales.
Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, hermanitos. Hoy es 21 del mes de enero. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, por esta oportunidad. Hoy la palabra de Dios no habla de milagros. Hoy la palabra de Dios no habla de que se curó una persona, de que Jesús fue criticado por los fariseos, de que alguien se acercó a Jesús pidiendo que le sanara, que le expulsara el demonio. No. Hoy la palabra de Dios nos va a enseñar a ustedes y a mí que el trabajo, que la palabra de Dios crezca. Hoy la palabra de Dios nos va a enseñar de que el hecho de que Jesús sea conocido, de que la gente conozca a Dios, de que la gente tenga fe, de que la gente sepa que Dios existe, depende de ti y depende de mí. Depende de nuestra evangelización. A veces ustedes y yo quisiéramos que todo el mundo conociera a Cristo. A veces ustedes y yo quisiéramos que todas las personas conocieran a Dios. A veces ustedes y yo quisiéramos que todas las personas tuvieran un encuentro con Dios como lo hemos tenido, de que la gente no sea atea, de que la gente no sea incrédula, de que la gente no sea patana, grosera con las cosas de Dios, sino que le haga caso a Dios. A veces quisiéramos que chisquear los dedos y que todas las personas tuvieran una conversión total y rotunda a Dios. Eso quisiéramos todos. Pero resulta que eso no se da así. Resulta que para que la gente, para que las personas, nuestros hermanos, nuestra familia conozcan de Dios, es necesario que ustedes y yo lo anunciemos, lo proclamemos. Es necesario que ustedes y yo hablemos de Él. Es necesario que los discípulos de Jesucristo sean valientes. Que los discípulos de Jesucristo no sean cobardes. Que los discípulos de Jesucristo estemos dispuestos a hablar de Dios. Miren, yo veo cómo cuando me toca viajar en avión, en vans, en bus, donde quiera, veo cómo la gente tiene miedo de orar. Hay gente que cuando va a hacer la oración y se va a persignar, se agacha, se acurruca, se encoge y se hace una crucecita como para que nadie lo vea. Y termina la oración y se va a persignar, se coloca de lado como para que el otro no lo vea. Le da pena. Hay gente que cuando pasa por una iglesia le da pena persignarse. Que cuando toca responder en la Santa Misa le da pena responder. Nosotros los que somos discípulos de Jesucristo somos muy penosos a la hora de hablar de Cristo. Parece que nos da vergüenza. Y recuerden lo que dice Jesús: el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y hoy la palabra de Dios nos enseña que cuando las personas eran curadas, que cuando las personas eran sanadas, que cuando las personas eran liberadas, salían contentas, alegres a hablar de Jesucristo. Salían felices, emocionadas a hablar del Señor y decir: tenemos un Maestro, tenemos un Mesías, tenemos un Cristo, tenemos al Emmanuel, al enviado, me ha sanado, me ha liberado. Y no tenían vergüenza, no tenían pena. Los discípulos de hoy día nos encerramos hasta el punto de que nos da pena tener una cruz en el pecho, de que nos da pena tener una imagencita de la Virgen en el carro, de que nos da pena de que en nuestra casa hayan cosas de Dios, que nos hablen de Dios, porque llega cualquiera a señalar, a apuntar, y a nosotros nos da vergüenza. Oye, hermano, hermana, hoy la palabra de Dios nos enseña que esos miedos, que esos que dirán, hay que quitarlos.
hay que apartarlos. ¿Sabe qué debería darnos pena? No deberían dar pena que nos vean con una botella de aguardiente en la mano tomando miche. Nos debería dar pena andar cruzados con un amuleto de brujería, de hechicería, de santería. Debería darle pena al hombre que es casado andar con la moza, a la mujer que es casada andar con el mozo. Debería darnos pena las cosas malas que podemos hacer, robar, criticar, chismear, pero eso no nos da pena. Pero las cosas de Dios sí nos da pena. Y fíjense cómo el Evangelio de hoy nos enseña, cómo el Evangelio de hoy nos instruye en 3 partes. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos capítulo 3, versículo 7. Repito, San Marcos capítulo 3, versículo 7. Y en una primera parte nos va a hablar el evangelista de que la noticia de Jesús se regó, se dispersó por todos lados. Se llevó a todas partes porque los discípulos no tenían pena. En una segunda parte nos va a mostrar Jesús diciéndole a los discípulos: búsquenme una barca. Búsquenme en una barca, y esa barca es la iglesia católica que ha predicado la palabra de Dios y la ha difundido y la ha enseñado y lo sigue haciendo. Y en una tercera parte vamos a ver a las personas que han sido curadas, que han sido liberadas y que han sido sanadas gracias a la predicación del Maestro, a la predicación de Jesucristo. Vamos a buscar todos, por favor, el Evangelio de San Marcos capítulo 3, versículo 7 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido de una muchedumbre de galileos. A Jesús lo seguían mucha gente. Al Maestro lo seguían muchas personas. Una multitud de galileos. Una gran multitud procedente de Judea, de Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y de Sidón, habiendo tenido noticias, repito, habiendo tenido noticias, una vez más, subráyelo, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. ¿Usted sabe por qué la gente seguía a Jesús? ¿Usted sabe por qué la gente buscaba a Jesús? ¿Usted sabe por qué la gente se acercaba a Jesús? Porque las personas daban noticias de Jesús. Las personas hablaban de Jesús. Las personas decían de Jesús. Las personas comentaban de Jesús. Entonces la palabra de Dios nos enseña que para que la gente se acerque a Jesús, vaya a ver a Jesús, vaya a buscar a Jesús, para que la gente busque los caminos de Dios, para que la gente se acerque a la casa de Dios. La palabra de Dios nos enseña que el camino para que el pueblo, el mundo entero sepa de Jesús es que hayan personas dispuestas a hablar de Jesús. Y a esos que hablan de Jesús lo llamamos predicadores, evangelizadores, apóstoles de la palabra, discípulos de Jesús. Si ustedes y yo no comprendemos en este día que es importante, que es primordial, que debería ser nuestra primera misión, hablar, predicar y enseñar las cosas de Dios, entonces la familia no conocerá a Dios. La familia no conocerá a Jesús. La familia no conocerá al Señor. Nuestra familia seguirá siendo los mismos católicos chimbín, los mismos católicos piratas. Miren,
Miren, cuando una persona, cuando un ser humano cualquiera siente alegría, siente entusiasmo, siente amor por algo, es capaz de hablar por ese alguien, es capaz de hablar de ese alguien o de ese algo. Por ejemplo, usted se compró un celular, última tecnología, última generación, lo maximito, de esos que hablan solo. Y entonces usted quiere que las personas se enteren, agarra y saca su teléfono y hace una llamada. Y si alguien se acerca y le dice, ese es el último teléfono que salió, usted le dice, sí. ¿Y cómo funciona? Venga para enseñarle, mire, tiene tanta memoria, tiene tanta capacidad, habla solo, hace esto, tiene este programa, tiene aquel programa. Y la gente dice, náguara, tremendo teléfono. Y se va aquel y dice, mire, aquel compró el último teléfono. Y todo el mundo se entera que usted tiene el último teléfono, lo maximito. ¿Por qué? Porque bastó con sacarlo y hablar de ese teléfono para que todos se dieran cuenta. Cuando alguien tiene algo de valor, es lo que dice el Evangelio del tesoro y la perla, por allá en San Mateo 13:42 en adelante. Cuando una persona encuentra una perla de gran valor, vende las que tiene y compra aquella perla. Como la persona que encuentra un tesoro escondido en un campo, va, lo esconde, vende lo que tiene y compra aquel campo. La persona que sabe de Jesús, que ama a Dios, no deja de hablar de las cosas de Dios. Entonces, dígame usted de qué habla. Dígame usted de quién habla y te diré cómo es tu familia. Si en la casa, si en la familia, el papá, empecemos por el papá, usted papá. Cuando llega a su casa lo que hace es hablar del trabajo, lo que hace es hablar de cómo le fue, lo que hace es hablar de que tengo este asunto pendiente, aquel asunto pendiente. ¿Qué es lo que sus hijos están escuchando? A un papá hablando de su trabajo, de sus cosas, y el hijo dirá, pues mire, habla solamente de eso. Y ya. Si en su casa la mamá solamente lo que hace es hablar de pintura, de perfumes, de peinados, de maquillaje, de la comida, del yo no sé qué, y no tiene tiempo para hablar de Dios. Si el hijo en la casa solamente hace hablar de que voy para la calle, de que voy a hacer esta diligencia, de que tengo que estudiar, de que tengo que hacer este trabajo, de que tengo que mandar un mensaje, pero no habla de las cosas de Dios, dígame usted, ¿cómo esa familia va a conocer las cosas de Dios? ¿Cómo esa familia va a conocer las cosas del Señor? ¿Cómo esa familia va a saber que existe un Dios y que ese Dios se le ama, que le quiere, si nadie en la casa habla de Dios? De Jesús hablaba la gente, de Jesús decía la gente agradecida, entusiasmada, porque Él les había ayudado, porque Él les había hecho un milagro, porque Él estaba con ellos. La gente iba de todos lados. ¿Por qué? Porque la gente hablaba de Jesús. Jesús le dijo a los apóstoles, vaya y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y ese mandato que Jesucristo dio, se lo dio a los apóstoles. Y los apóstoles lo cumplieron. 12. Y con 12 el evangelio se llevó por todo el mundo. Ustedes y yo somos muchos, somos miles y miles. Y somos incapaces de llevar la palabra de Dios. Miren, cuando a su celular o a su tablet o a cualquier equipo electrónico que usted utilice, le llega una información que a usted le parece importante, que a usted le parece significativa, ¿qué hace usted? La agarra, la copia y la envía a su familia.
Esto puede salvar la vida, esto sirve para limpiar el colon, para limpiar los pulmones, para limpiar el cuerpo, esto sirve para alimentarse, cualquier rutina de ejercicio, lo compartimos, o una foto que sea chistosa, un chiste, un cuento. ¿Por qué? Porque debemos ayudar a las personas. Y más, usted no ha visto que por ahí hay algo que llaman cadenas, que llegan y terminan las cadenas y dicen, si usted pasa desapercibido esta cadena, te caerán tantas maldiciones. Pero si usted debe compartir lo mínimo con 5 de sus contactos, y usted ve que la gente empieza a compartir las cadenas para que le vaya bien en la vida, no debe ignorar. Y esas cadenas, que no tienen nada de cristianos, que son obligadas, esas cadenas se comparten y llegan y usted las envía para que no le caiga la pava, para que no le caiga la mala suerte. Pero resulta que a usted le llegó la palabra de Dios, el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Le llegó la Santa Misa con el Padre Marcos Galvis. Y a usted le llegó y usted dice, bueno, con tal y yo la escuche, estoy bien. Usted la escuchó, usted la oyó, como están haciéndolo ahorita. Terminó de oírlo, terminó de escucharlo. Y acá agarró el teléfono, agarró la tablet y puso un programa y se puso a ver un video y ya. ¿Cómo se supone que la palabra de Dios va a compartirse? ¿Cómo se supone que la palabra de Dios va a ser conocida? ¿Cómo se supone que la palabra de Dios va a llegar a todo el mundo? Si ustedes y yo, que somos aquellos que compartimos, que nos llegan, no somos capaces de darla a conocer. El Evangelio dice, iban de todos lados a ver a Jesús y cuanto lo oían salían contentos, igual que los pastores, ¿se acuerdan? Llegaban contentos y fueron glorificando a Dios. Se fueron dando la gloria a Dios al ver al niño, hablaban del niño a todos. Ustedes y yo nos quedamos callados, no hablamos de Dios. Oigan, de Tiro, de Sidón, habiendo tenido noticia de lo que Jesús hacía, se trasladaron a donde Él estaba. La experiencia nuestra con Dios nos va a llevar a otras personas a encontrarse con Jesucristo. Si usted de repente tiene un poquito de cauchitos, de llantas, de gordura, está un poquito pasado de peso y usted quiere rebajar y a usted le dicen, bueno, para bajar de peso, para rebajar, le recomiendo tal medicamento y a mí me sirvió porque yo pesaba 100 y ahora peso 99, bajé 1 kilo pero bajé. Y usted llega y dice, ¿y cómo se llama ese medicamento? Y le dicen, el medicamento se llama fulanito de tal. Y usted dice, voy a tomármelo. Y usted fue y se lo tomó y bajó 1 kilo. Y usted le pregunta, ¿y cómo hizo para bajar ese kilo? Pues me tomé este medicamento. Cómprelo, mire, es más, yo se lo regalo, aquí está. Y así empiezan a hablar de un medicamento que sirve para bajar de peso. Oye, en las cosas de Dios, ustedes y yo no estamos haciendo eso. Recibimos el mensaje y nos quedamos callados. Mire, la gente iba a buscar a Jesús porque habían escuchado de Él. Oigan, entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaban a punto de aplastarlo. Oigan bien, Jesús le dijo a sus discípulos que le consiguieran una barca. Oye, los discípulos andaban con él. ¿Quiénes eran los que sabían de la barca? ¿Quiénes eran las personas? Los discípulos eran pescadores, pero los dueños de la barca ya no eran ellos. Y Jesús le dijo, va y me buscan una barca. Y se montó en la barca que los discípulos le buscaron. No se fue y se montó en la barca cualquiera. En español, Dios va a estar con sus discípulos. Dios va a acompañar a sus discípulos e irá a aquellos lugares donde sus discípulos los lleven. Cristo irá a aquellos lugares donde sus discípulos lo lleven, lo anuncien. Jesús se subirá en aquella casa, en aquella familia, en aquel hogar donde ustedes y yo lo anunciemos. Le digo a los discípulos, venga, ayúdenme, búsquenme en una barca. Necesito de su ayuda. La gente me va a aplastar. Ayúdenme, discípulos. Necesitamos trabajadores. Jesús lo dijo con estas palabras. La mies es mucha. Los trabajadores
son pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Jesús irá, Jesús visitará, Jesús será llevado a aquellos lugares donde los discípulos lo anuncien, donde los discípulos lo prediquen. Hacen falta trabajadores que presten su barca, que presten su familia, que presten su trabajo, que presten su vida para predicar la palabra de Dios. Hacen falta trabajadores del reino. Hacen falta personas, hacen falta cristianos, hacen falta seres humanos que queramos hablar de Dios para que Él sea predicado. Y esa barca representa a la iglesia. Por eso Jesús en Mateo 16:18 funda una iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y San Pablo llega a decir que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Mantiene la verdad. La barca hoy la lleva Pedro y va dirigida por el Papa Francisco y va guiando y va llevando a Cristo a todos lados, a todas partes. Somos miembros de la iglesia, participamos de ella. Así como el padre Marcos predica el evangelio, hay otros sacerdotes que lo están predicando y hay otros discípulos de Cristo que lo están haciendo. Y debemos hacerlo porque es la misión de Cristo, es el deseo. Llamen, traigan una barca para yo montarme en ella. En efecto, Jesús había curado mucho de muchas maneras, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando la gente se enteró de que Jesús estaba, cuando la gente se enteró de Cristo, fueron ellos mismos a buscarlo. Tenemos una tarea, tenemos un encargo, tenemos una misión. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Si usted no sabe lavar, présteme la batea, comparte el evangelio y con mucho cariño todos los días estaremos, llueve, truene, relampaguee, predicando la palabra de Dios para que sea conocida, para que el evangelio sea regado por todo el mundo, para que el evangelio sea predicado y así la gente que no conoce a Cristo lo pueda conocer. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.